Bienvenidos al Corazón de las Palabras. Corazón de las Palabras. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? ¿Cómo lo han pasado? Bien, espero que bien. Estamos aquí con el frío, acá en la Ciudad Vieja. Selva Casal entre la poesía y la pintura, esa es la idea. Conversar sobre este recital, ustedes lo han oído en La Máquina de Pensar, vamos a seguir insistiendo. Mañana mañana jueves a las 19:30 horas en el Espacio Cultural Vicidarte, ahí en José Enrique Rodó, en la calle Rodó 1837, esquina Frugoni. Esto es ahí en el Cordón, es un lugar nuevo y donde va a haber una especie de recital, performance, muestra de pintura, una serie de poetas van a leer, van a hablar sobre esta poeta nuestra, Selva Casal. Quiero decirles que ahora voy a hablar con Roberto Chavarren, pero antes de hablar con Roberto, quiero decirles que Marcos Ibarra trajo una antología poética de Selva Casal, hecha por Ediciones de Uno, es del año 93, un hermoso libro hecho por Maca, El Infierno es una casa azul, una antología de toda su obra, y vamos a sortearlo hoy aquí, lo trajo de regalo Marcos Ibarra. Tienen que llamar al 2915-7891 y al final del programa al que le toque se lo lleva. El Infierno es una casa azul, una antología poética de Selva Casal realizada por ella misma sobre toda su obra. Ahora sí, ahora le doy la bienvenida a Roberto Chavarren. Un placer. ¿Cómo anda, Roberto? ¿Qué tal? ¿Qué se cuenta? Buenas noches. Buenas noches, Roberto Chavarren. Ustedes saben que no, como dicen los antiguos animadores, es alguien que no necesita presentación. Está bien, te ahorro trabajo. No, poeta, escritor, Sí. novelista, ensayista, Roberto Chavarren. Vas a estar mañana entre la selección de gente que va a leer sobre Selva Casal. Sí, porque se organizó un homenaje. Bueno, ahora tú sabes que en Buenos Aires la editorial Melón está editando toda la obra de Selva. Por otro lado, acaba de salir también en una editorial de Barcelona una antología personal de Selva. Ah, mirá, no sabía. Sí, acaba de salir y de hecho hoy estuve en la casa de Selva y me regaló un ejemplar. Ah, mirá qué lindo. Así que bueno, es finalmente, ¿no? Después de décadas de su escritura y de su perfil quizá relativamente bajo dentro de nuestro medio, pero finalmente está teniendo un buen reconocimiento fuera también, ¿no? Esto que ocurre en Buenos Aires, que va a ocurrir en Melón Editora, va a sacar... Melón Editora está editando la obra completa en varios volúmenes. Sí, creo que son en 2 tomos, va a sacar, todavía no sacó ninguno, pero esto ya es... Y ahora acaba de salir en Barcelona una antología que se llama Y lo peor es que sobrevivimos. Antología personal de Selva, que además incluye algunas de sus pinturas, por lo menos hay una en la tapa hermosísima. Mirá qué bien. Vos decías, porque yo creo que a mucha gente le va a sonar, creo que no, a los amigos de La Máquina de Pensar, no, pero mucha gente le puede sonar un nombre novedoso, Selva Casal, porque no era alguien que en principio figurara o destacara tanto, me parece, a nivel, digamos, no sé si mediático o, de difusión. Vos decías, Roberto, de que como que ha tenido un perfil bajo. ¿A qué te referís con eso? Bueno, quiero decir que para mi ver, y creo que no solo a mi ver, sino de muchas otras personas, o de algunos, Selva Casal, junto con Marosa Di Giorgio y Amanda Berenguer, son decididamente las 3 grandes y mejores poetas de la segunda mitad del siglo XX y de lo que va del siglo XXI en Uruguay, ¿no? Sí, que ha sido siempre un país de mujeres poetas, ¿no? Estupendas, a partir de Delmira Agustini, porque por alguna razón, quizá por el cierto estatus de la mujer aquí de comparativa igualdad, no digo igualdad, pero digamos de reconocimiento de derechos paulatino, y quizá adelantado a otros lugares, me parece que acá ha habido una realización intelectual y en este caso poética de las mujeres en Uruguay. En el caso de Selva Casal, hay algo contradictorio. Yo una vez hablé con ella y ella como lo que planteó es que durante muchos años de su vida estuvo más que nada abocada a su carrera como
mujer de derecho, ¿no? Como jurista, como abogada, ¿no? Yo no sé si no fue jueza también, ¿no? Mira, los detalles sí, de la parte jurídica no los domino. Sí, pero... fue jueza, sí, porque yo había hablado con ella. Pero digo que era muy absorbente. Sin embargo, viene de una familia vinculada literariamente a Uruguay, ¿no? Porque el padre es Julio Casal. Julio C. Casal, que vivió en Galicia y estableció un puente entre España y Uruguay. Y bueno, y mantuvo una revista durante muchos años, ¿verdad? Aparte de que hizo una antología de la poesía uruguaya en los años 20, que es un libro muy curioso, muy comprensivo y muy informativo. No, y que ha sido muy, digamos, ¿cómo sería la palabra? La antología de Casal, del padre de Selva, bueno, se ha hablado en plan, se ha hecho muchas bromas en torno como que tú venías un criterio muy amplio, había integrado mucha, claro. en comparación con, digamos, la generación que vino posterior, que era como de rigor y de crítica. Claro. Que Selva tiene esas dos vertientes. Por un lado tiene una raigambre literaria. Incluso ella escribió un ensayo lírico, pero yo no lo leí. Sobre su padre. ¿Lo leíste vos, no? Sí. Lo tengo, claro, sí lo he leído. Sí, ella recrea esa personalidad de su padre, que aparentemente no solo era un hombre de letras señero dentro del panorama rioplatense y en particular uruguayo, y especialmente además por su vínculo con los poetas españoles de la época, pero además parece que era una gran persona, no sé, por lo menos ese es el recuerdo de su hija, que es un recuerdo muy exaltado, muy devoto, ¿no? Y Selva, vos la parangonás con Marosa, que Marosa tiene una gran repercusión en Argentina, por ejemplo, y con Amanda, que también sería alguien una poeta que se fue renovando, digamos. Amanda, digamos, la experimentación parece que algo con natural con Amanda. Y y en el caso de Marosa, bueno, la exuberancia, ese surrealismo mágico, no sé cómo llamarlo, que tiene Marosa, ese mundo onírico. Y en el caso de Selva, ¿cómo la caracterizaríamos? Bueno, Selva lo que tiene es algo así como expresiones muy terminantes y terribles, ¿no? Como ese título, y lo peor es que sobrevivimos. Sí, o el infierno es una casa azul. Claro, entonces, bueno, es muy interesante la escritura de Selva en el sentido de que se desarrolla verso a verso, a veces sin continuidad aparente entre un verso y el otro, pero eso le da como una especie de enorme fuerza y frescura, y por otro lado, siendo justamente esas observaciones que hace todo el tiempo en su poesía tan terminantes, sin embargo, que por otro lado, si uno las tomara así como tales y exclusivamente, podrían parecer un poco, no sé cómo decirte, poco poéticas o relativamente, en fin, directas o lo que fuera. Sin embargo, en el poema, en la textura del poema, todo eso tiene una andadura verdaderamente extraordinaria, y sobre todo porque Selva nunca se queda en el eslogan, nunca se queda en la mera afirmación de las relaciones sociales, como sucedió acá con la famosa poesía que así se llamaba Comprometida en los años 60, ¿no? Por ejemplo, ella es alguien que está como fuera, como partida, como separada, como que ha roto definitivamente de una manera muy radical con la sociedad humana, y se vuelve, digamos, una experiencia como impersonal y cósmica todo el tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, dice, yo estaba dentro de él como una hoja más que caía sobre la hierba, iba tan verde y roja, tan distraída, me amaban los escarabajos. ¿No tienes lugar donde vivir? Bueno, ese es el deshacimiento que tiene Selva, que le permite justamente adentrarse en la selva. O sea, que tiene un contacto, una relación muy directa con el cuerpo, con las, no sé, con las sensaciones, los dilemas verdaderamente terribles que tenemos, como un cuerpo que perece, que es frágil, que es vulnerable, ¿no? Y que además no sabemos, por cierto, en absoluto por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Entonces, esa desolación absolutamente radical, pero a la vez con una invocación, ¿verdad?, de este devenir, por ejemplo, hoja, es decir, de una grandísima libertad, que es una libertad poética, ¿no?,
creo que eso la instala en el ámbito, en el espacio de la poesía. A veces parece casi que fuera posapocalíptica en algunos momentos. Parece que hubiera pasado algo muy fuerte. Y yo una vez le pregunté si no era por la dictadura. Mirá, digo, capaz que lo mismo es muy directo, digamos, ¿no? Y me decía como que no, que era una cuestión... Sí. Es una cuestión existencial mucho más honda y a la vez más universal que una dictadura u otra dictadura, ¿no? No, pero yo pensé por si la había golpeado a ella personalmente la dictadura, o también hablando el tema de haber trabajado como jueza, bueno, el tema de haber visto el lado humano, que normalmente no lo solemos ver la gente, claro. ¿no? Sí, le ha golpeado no la dictadura, le ha golpeado la vida. Sí, la vida en todas sus dimensiones, y eso es lo que tiene de grande como poeta, ¿verdad? De no quedarse en la pequeña anécdota, en el pequeño mundo, sino romper cualquier límite y ubicarse, no sé, en esta amplitud cósmica donde realmente somos estas criaturas tan débiles y tan ignorantes. Sí, como de un desvalimiento. Un desvalimiento completo, ¿no? Pero ese arrojarse, digamos, estar arrojada a ese cosmos sin ton ni son, es lo que vuelve a su poesía realmente que nos toca, ¿verdad? Ahora tiene una voz igual que es como más, no sé si la palabra sería profunda o como más remota, que va cayendo en cada verso, ¿no? Digo, estoy pensando, por ejemplo, si uno pensara la voz de Marosa en su poesía, es algo mucho más cálido y más como minimalista, más cotidiano, ¿no? O la de Amanda. Marosa no te diría que es precisamente cotidiana. Bueno, cotidiano, digamos. Es muy extraña su cotidianidad. Pero en su mundo es una cuestión en la cocina o en la chacra pasan cosas, o en el patio, ¿no? Pasan claro, cosas. pero son cosas que no tienen nada que ver con un mundo cotidiano. Bueno, con la cotidianidad pero el tono es cotidiano con que ella habla. Yo creo que el tono es cotidiano en todas. También el tono de Selva es muy cotidiano. Digo, no sé, ¿a qué puedo aferrarme? ¿A qué puede aferrarse cualquiera mientras ve desaparecer todo? Eso es un tono muy cotidiano y muy directo. Esa es su manera de hablar, digamos. Se puede hablar también en una tertulia y decir lo mismo. ¿No ves esa cadencia que tiene digamos, de ir avanzando en versos que son a veces como muy, no sé, muy decantados, ¿no? Muy filosos? Son muy directos, son muy filosos, eso sí. Y son muy libres, ¿no? O sea, que ella no escribe para la galería, ella escribe desde ese lugar, ¿no? Que Roberto, y ayer le preguntaba, estábamos hablando ¿y qué pasa con el tema, digamos, religioso, con las figuras que aparecen, digamos, cristianas? Habla de ángeles o judeocristianas, habla a veces con mayúscula, él dice, o a ti. Sí, bueno, ese es ese mundo poético, digamos, cualquier palabra puede adquirir una categoría de divinidad. Digo, pensemos en Marosa también, ¿no? Que habla de las vírgenes y de los ángeles todo el tiempo. Sí, pero Marosa también habla de hadas y habla, ¿no? También, sí, habla de todo eso. De otra cuestión. Sí, una cuestión no más. hay límite. No, para Marosa no es. No, y en este caso tampoco. No es que ella afirme nada, no tiene ningún dogma ni ninguna creencia. Es simplemente una manera de lidiar con las palabras y de tratar de que las palabras adquieran un efecto sentido, digamos, algo que las supere también, que vaya más allá, ¿no? Cuando escribo no pienso nada, dice en un verso, ¿no? Sí, ella asume siempre la ignorancia, que no entiende nada, que no piensa nada y que no sabe nada, y que nunca la educación le enseñó nada. Simplemente espero porque llegará puntual como la noche y las predestinaciones. Ahí está. Pero sin embargo el poema se llama Ya está decretado el crimen. Sí. Y además esa visión de Selva, que es una visión muy desnuda y terrible, es como el revés del mundo cotidiano, justamente, en el sentido de que nosotros nos relacionamos unos a otros y tratamos de tranquilizarnos y de vivir en un mundo relativamente confortable, ¿verdad? Con cierta certidumbre. Sí, previsible, claro. Claro, entonces ella dice, este es el revés del mundo. Claro. Acá puede encontrarse cualquier cosa, Exacto. pero nunca un plan, nunca buenos días, señores, buenas tardes. Sí. O sea que nada de lo cotidiano común, no. Él habla, sin embargo, es muy directa. Es muy habla directa, sí. puede ser cotidiana, pero no
el contexto en que se ubica. Sí. Cuando escribo no sé lo que escribo, el crimen ya está decretado. Ahí está. Es impresionante. Nada, Roberto Echavarren, vas a estar mañana y ¿qué vas a leer? Y voy a leer unos poemas, sí, elegiste. junto con otras personas. Bueno, nada, está hecha la invitación y Bueno. te mando un abrazo de acá a la máquina de pensar en algunos momentos. Sí, espero que vayan mañana, es en Visitarte. En ahí Visitarte, Maldonado sí. y Frugoni, ¿no? En Rodó, en Rodó. Perdón, Frugoni. en Rodó, no en Maldonado, me equivoqué. Dale, bueno, gracias. Te mando un abrazo, Un abrazo, chao. Ahora vamos a hablar con Marcos Ibarra. ¿Cómo le va Marcos Ibarra? Poeta, ¿Cómo andás, Pablo? Poeta, pintor y organizador de este tributo, homenaje, muestra. Yo sé que usted no quiere decir homenaje, pero bueno. No, de hecho siempre es un homenaje, ¿no? Que alguien tome tu obra y, digo, hay una celebración. No hay ningún problema con la... De todas formas fue planteado como un recital poético, performático, con exhibición de cuadros y las primeras ediciones de los libros. Yo acá, antes que me pregunten nada, fue importante para nosotros el auspicio del MECARIA Letras, de la Academia Nacional de Letras, de la Asociación de Profesores de Literatura, el apoyo de la Máquina de Pensar, no sé si escuchaste alguna vez. Ajá, muchas gracias. Y de la Fundación Feliberto Hernández. Ajá. Y en realidad te digo, se suma porque hoy, esta tarde, colocando unas cosas ahí, unos exhibidores, nos lo presta Fundación Unión y a su vez Claudia Anselmi, ¿viste? Entonces, en realidad hay una cantidad de gente involucrada, ¿no? Que me parece que habla de porque este tema de Selva a mí también me ha sorprendido el cariño y el conocimiento que había de tanta gente, por lo cual resulta más fácil conseguir esas cosas. La verdad que es así. Sí, eso no es lo habitual, digamos. No, para acá nada. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso Fundación Unión, quiero decirlo, está, digamos, de alguna forma suministrando cosas para lo que puede ser un centro cultural de la competencia, llamándolo entre muchas comillas y muchas cosas, digo, porque Totalmente. son centros culturales, son distintas zonas. Además, pero digo, normalmente no es habitual. No, no es habitual. Y más si vos vieras el objeto en cuestión, viste que es un armatoste enorme. Sí, bueno. sí. Marcos, también algo que hay que decir, que yo me olvidé decir, bueno, y vos también te olvidaste decir, es de la revista digital Va de Nuevo, Sí. que también apoya. Exacto. Y si aquellos que quieran conocerla, es muy sencillo, van a Google, ponen revista vadenuevo.com.uy o Va de Nuevo, y todo junto Va de Nuevo, ¿no? Y ahí les va a llevar esta revista que es digital, es gratuita obviamente, trata temas políticos, pero también trata de temas culturales. Y en este caso hay dos artículos, ¿no? Bueno, en este caso hay las imágenes que ilustran el número son obras de Selva. Hay un artículo escrito por Sofía Rosa, que en realidad es la síntesis de un ensayo más grande. Con un perfil como de tesis para la facultad. O sea que es un trabajo riguroso. Muy interesante, muy intenso, muy profundo. Sobre Selva Casal. Sobre Selva Casal, su poesía. Y después hay un artículo menor, pero digo, como de dar cierta información que escribí yo sobre la parte de la pintura de Selva. Y además, en ese número hay, en la columna llamada Al pie de las letras, poemas inéditos de Selva. O sea que, bueno, es un número de la revista Va de Nuevo, donde hay bastante para... Sobre todo también los cuadros, estoy viendo, ¿no? Los sí, cuadros claro. son muy interesantes. Claro. No sé, bueno, vos sos el experto, pero digo, ¿quién decía? Era Alicia Presa, que decía que es una paleta alta, o sea, muy alegre, ¿no? Claro. Cuadros muy alegres. Mirá, yo en realidad yo no tengo expertez en como de se requeriría por parte de un crítico, ojo, ¿no? Pero como hace muchos años que pinto, te diría que a mí me sorprendió porque en realidad Selva tiene una obra. Lo que habitualmente se dice una obra. En pintura, digamos, en pintura. O sea, como una mirada, un estilo, una composición, ¿no? Sí, mirá,
primero que nada, viste, el número de obras es considerable. Y segundo, que tiene un proceso interno de trabajo donde vos podés identificar una diferencia entre los primeros cuadros y los últimos. Una evolución. Claro. Y una cosa muy importante destacar es que está en pleno proceso. Uno de los cuadros que está ahora exhibido todavía estaba sin secar totalmente. O sea, una pregunta, ¿y ella estudió pintura o es totalmente, digamos, autodidacta? La información que yo tengo es que es autodidacta, y la impresión que tengo viendo los cuadros es que hay más bien un nivel de intuición y una capacidad de ver con un registro muy amplio. Entonces el desarrollo, ella tiene 2 o 3 tendencias, ¿no?, en las que indagó, pero profundiza particularmente en una en la que la abstracción de la figura, te diría que tiende a ser total. Entonces es una pintura plana. Vos hablas de una explosión de vitalidad. Sí. ¿Dónde? Acá disfraza una terrible explosión de vitalidad en la que confluyen dicha y dolor. Claro, es lo que yo decía muy vulgarmente, me parecían que eran como alegres los cuadros, digamos, ¿no? Que tienen mucho color, ¿no? Es que me parece, yo tengo la misma impresión, que sí, que son alegres, tienen esa vitalidad que está dada no solo por el color, donde hay un predominio de rojos, amarillos, azules, sino por el tratamiento de la pincelada, que es una pincelada cargada de materia, y que tiende a soltarse de la forma, ¿viste? Entonces ella está haciendo un proceso personal en ese sentido muy interesante, donde eso, lo que lográs con la abstracción de la forma, es irte liberándote de una posible anécdota literaria del cuadro. Claro, sí, es una entonces vos te metes en el rollo de la pintura. Sí, por sí ¿viste? Mismo. Entonces, en eso me parece que... Son pinturas que tampoco son, digamos, ¿cómo sería la palabra? Solitarias o minimalistas, ¿no? Parece no, hay no. mucha cosa, digamos, ¿no? No es minimalista para nada. A pesar de que, claro, no hay la ausencia de... Digamos, puede tener alguna conducta minimalista. Por ejemplo, hay en el periodo, en los cuadros que ella ha pintado, vos podés hasta identificar periodos, en los cuales hay uno donde hay un registro con más grises, viste, más paleta baja, y que posiblemente se corresponde con un episodio triste de su vida. Donde vos, por ejemplo, tenés una situación con una serie de formas que no se definen en una figura, sino que son como los espacios donde va a estar la pintura. Y de pronto hay una escalerita, que uno decodifica diciendo que es una escalerita, porque son 2 rayas verticales y 4 o 5 rayas horizontales. Es decir, esa conversación, entonces ahí, por ejemplo, el tratamiento de esa escalerita se podría decir que es minimal, pero en realidad el minimalismo como que de por sí es una cosa más completa, ¿no? En sí misma. Y es natural que en casi todas las obras en realidad aparezcan datos que son bueno, por supuesto, sí, ¿no? Sí, o sea, no hay nunca nada la cosa puro, es tan estricta. Claro, no hay nada puro y nunca particularmente en el caso de Selva, y más cuando se está explorando y cuando se está en pleno desarrollo, eso es obvio. Sí, totalmente. Sí, es muy difícil. Digamos que Selva, toma como pretexto de pronto el paisaje, o muchas veces son las plantas que están en el jardín de su casa, o una situación en el mar, pero no describe nunca eso. Entonces, en la situación que ella genera en el cuadro, que como te digo, ella usa las técnicas clásicas, óleo sobre lienzo y pintados con pincel, o sea, sin espátula.
Entonces ella no frota la pintura, es de empaste. Lo de Selva. Una pregunta, digo, capaz que es media complicada, pero ¿ves algún paralelismo con la poesía o no? ¿O son dos cosas distintas, dos actividades? Mirá, yo... Entonces, dos formas de expresar lo mismo, pero diametralmente distintas. Creo que son las dos cosas. O sea, por un lado, sin duda que son dos formas de expresión. Y yo no he percibido hasta ahora doble personalidad. En Selva, ¿no? Entonces creo que, y si tocara el corno, te diría que ella lograría una música abstracta. O sea, me da la impresión de que Selva, su manera de trabajar, su forma de iniciar el proceso, tiene que ver algo así como con una sensibilidad espontánea, pero que a su vez tiene su refinamiento, su trabajo, ¿no? Es decir, no es simplemente la soltura, la persona no es que algo anda... automático, digamos. No, definitivamente no. Entonces yo veo que la situación pictórica, es decir, esto que yo te decía de la disolución de no la búsqueda de una forma, sino la disolución de esa forma en la mancha pictórica, que era por otra parte una de las cosas que pedía Kandinsky, ¿no? Es decir, que la pintura y la palabra estén totalmente separadas. Sí, ¿no? sí. Entonces, como que ella anda por ese rumbo, ¿viste? Que es terrible porque las personas, en general la gente, necesita ver una figura. Necesita una anécdota, una figura, algo para sí. Por lo menos un ancla para engancharse. Digamos. Digamos que, viste, que la pintura siempre tuvo ese problema y por lo menos en una época, hoy en día, se declara como que esas cosas empiezan a desexistir, ¿no? Pero aquello del mirar y el ver. Entonces en la obra de Selva realmente como que el gran disfrute está cuando vos podés ver y disfrutar de la anécdota pictórica, que lo que pasa es que es un gran vacío, o sea, no tiene anécdota, no tiene explicación. Sí, esa es la parte que yo veo. También, ¿no? Es una cuestión que tiene que ver con sensualidad, ¿no? Mucha sensualidad, textura. Esa es la parte que yo veo que tiene en común con la poesía en cuanto a forma. ¿Viste? Que hay un misterio, ¿no? Es decir, son situaciones. Lo que tiene en ambos casos, además, es que vos ves que hay un trabajo sostenido, y no hay dislates, logra unidad. Por ejemplo, Sofía entiende en su artículo, propone como que de alguna manera la poesía de Selva se podría considerar un solo texto que transcurre en varios poemas. A mí me parece que lo mismo se puede aplicar a su pintura. Mirá, la pintura. Claro. Poeta, pintor y durante muchos años fue abogada penalista, dice acá Sofía Rosa en su artículo en Va de Nuevo. Sí. Tiene que ver con Selva Casal y un detalle también no menor que fue jueza y digo, todo el tema del derecho penal tiene que ver con momentos de la vida humana que son terribles, ¿no? O sea, que no son fáciles además, de ver. Tengo entendido que fue abogada forense, que te sí, debe encontrar con situaciones. Sí, bravo. Bueno, Marcos, está hecho la invitación. Mañana vos planteás que va a haber a partir de las 19:30, está convocado. Exacto. Arranca a las 20 horas. Sí. ¿Qué es lo que arranca exactamente? ¿Podemos repetirlo por última vez? ¿Cómo no? Mira, va a haber en la previa, cuando la gente va llegando, la exhibición de cuadros, que es por un solo día, o sea, no es una muestra. Claro. De las primeras ediciones, una exhibición de manuscritos y de fotos de Selva de niñas, cosas que surgen cuando vos armás de estas cosas, ¿no? Claro. Y que tienen interés, ¿viste? Porque tienen gracia, son lindas, son evocativas, en fin. Después lo que hay es como dos partes del recital. Una primera parte con lectura de poemas, donde están Ricardo Pallares, Laura Alonso, Sofía Rosa, Lucía del Bene, Roberto Chavarren, Andrés Echevarría, Nilson de Sousa, María Laura Pintos.
no, en la parte de lecturas, perdón. Después está la niña, Camila, ¿no? Camila Fernández. Camila Fernández. Luego nos desplazamos incluso a otro espacio de la casa, donde transcurre una performance propiamente dicha y una performance teatral. Y ahí está Alicia La performance Pérez. propiamente dicha es de Lucía del Bene. Siempre con lecturas de texto de Selva, ¿no? Y la performance teatral es Alicia Presa, María Laura Pintos. Muy bien, está hecha la invitación. Mañana, esto es en Vicidarte, vamos a decirlo de nuevo. Esto está en esquina Rodó, en Rodó 1837, esquina Frugoni. Marcos Ibarra también planteamos fuera de micrófonos de que si a alguien le interesara, alguien del interior, alguien de Salto, de Paysandú, de Fray Ventos, de Mercedes, en fin, de Colonia, le interesara llevar este evento Selva Casal, se pueden poner en contacto con nosotros. Nosotros nos comunicamos con Marcos Ibarra para ver, para hacer difundir esta poeta, que reitero, hay una antología poética, El infierno es una casa azul, la tenemos aquí y la vamos a sortear. Si llaman al 2915-7891, ahí se van apuntando. Gracias Marcos Ibarra por estar acá. Bueno, gracias a la máquina de pensar por pensar y ser una máquina. Gracias. No, te quería decir simplemente que el libro en realidad me lo manda Selva para sortear. Bueno, muy ¿viste? bien, Porque muy bien. que no creas que yo lo... Y además que sé que Selva desde el lunes escucha los programas, así que... Le mandamos un abrazo, le mandamos un saludo un abrazo, acá de la Máquina de exactamente. Bueno, Pablo, muchas gracias. Chao, chao. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Esto va de tributos, de homenajes. Mañana en la Casa de los Escritores, a partir de las 19:30, va a ocurrir un evento, va a ocurrir un homenaje, otro homenaje, estamos de homenajes, y justo los dos son el jueves, a la figura de un escritor que se nos fue hace muy poquito, Omar Prego Gadea. Para ello vamos a hablar con alguien, uno de los que va a estar ahí en ese homenaje, que se llama Álvaro Ojeda. ¿Cómo andás, Álvaro? ¿Cómo te va, Pablo? ¿Cómo andás? Bien. Álvaro, en el programa que me pasaron, que organiza Omar Maceo, digamos, es el coordinador de este homenaje, este recuerdo a Omar Prego Gadea, figura que vos vas a hablar de el policial de Omar Prego. Sí, Omar Prego tiene dos novelas policiales publicadas en Alfaguara. La primera es Igual que una sombra, el otro Días antes, Días después. Yo voy a hablar sobre Igual que una sombra, que es la novela en la que aparece su personaje, que es el detective privado Miguel Ocampo. Y bueno, sí, trataré de hablar de una novela hecha desde mucha sapiencia. Es una novela del año 98, es decir, que Omar Prego ya era un escritor hecho y derecho y había tenido una larga, vastísima trayectoria periodística. Había vivido en Francia durante la dictadura, exiliado con su esposa, con Angélica Petit, y bueno, y ya tenía se nota, aparte evidentemente en la novela, una sólida formación en la novela policial, y es una novela negra, ambientada en el Montevideo del 14 de abril de 1972, que por las dudas, si no saben, es el día de los atentados de los Tupamaros y de la represión de las fuerzas conjuntas, y el día en que se declara el estado de guerra interno. La novela transcurre a partir de ese día en un Montevideo, pues transcurre en un Montevideo hackeado, oscuro. El Montevideo que era en el año 72, sí, lo recuerdo claramente. Casi de ciudad de ocupación. Sí, una ciudad miedosa, con miedo y con... Sí, una ciudad, bueno, al borde de un golpe de Estado. Faltaba un año y poco para que el golpe de Estado se consumara. Ya había habido un golpe de Estado en febrero. Claro, bueno. Digo, para pensar en el París de la ocupación, digamos, por los nazis, sin llegar a un extremo, pero, digamos, de oscuridad, de miedo, de gente que no quiere saludarnos. Las referencias a Francia son permanentes en Omar Prego, ¿no? Son absolutamente permanentes y son incluso en el primer epígrafe de la novela es un texto de Flaubert y en francés. Pero me parece que
digamos que la oscuridad es una oscuridad epocal y fáctica de una ciudad que era una ciudad con apagones. Yo no sé qué edad tenías vos en el 72, pero yo la recuerdo claramente. Tenía 14 años y vos eras un niño de Yo era 11. un niño que prácticamente recién estaba dando mis primeros pasos. Eras muy y chiquito. fumándome un pucho en la esquina. Bueno, los pasos los dabas para llegar hasta la esquina para fumar. Exacto, para comprar algo de tabaco al kiosco. Para no fumar en tu casa delante de tu papá. Bueno, no, era una ciudad así, porque era una ciudad mucho más pueblerina de lo que todavía es. Era una ciudad donde ya se hablaba de una eventualidad mucho más gravosa, pero por otro lado se la negaba porque había una larga tradición democrática. ¿Cómo va a haber un golpe de Estado en Uruguay? Claro, no hay golpe de Estado desde Terra. Y sin embargo todos sabíamos que se mataba, se torturaba, y era evidente que eso iba a tener una finalidad y una finalización. Había un presidente que era el primer golpista, en fin, bueno, a esas alturas todavía presidente electo, en unas elecciones absolutamente cuestionadas. Entonces digo, era un país de oscuridad, era un país de oscuridad que se inició en el 68 en realidad. Son esos 5 años que van desde el 68 al 73 donde el Uruguay ballista se derrumba definitivamente. Y bueno, y aparecen otros fantasmas. Es una ciudad fantasmagórica, incluso si bien es una novela policial negra y cumple con todos los requisitos de una novela policial negra, el hastío, el cansancio, el spleen, el poder observar la vida de la gente desde los innumerables boliches, confiterías, el estar permanentemente en movimiento todos sus personajes y sobre todo Campo, que está todo el tiempo mirando a todo el mundo, esa idea del flaner de Baudelaire y del detective como fenómeno de las grandes ciudades del siglo XIX. En un campo entre 20 personas es difícil encontrar a un detective que pueda ocultarse para mirar. Eso solamente se produce en las grandes ciudades, en Londres, en París, que es donde en definitiva nace la novela policial moderna. Pero más que una sombra, por lo que yo la leí, me acuerdo igual en que ese una momento, sombra. o igual que una sombra. Igual que una ¿no? sombra, Igual es un bellísimo verso de un tango de Cadícamo, que está también en el epígrafe. Es un tango de Enrique Cadícamo con música de Osvaldo Pugliese, que es un bellísimo tango de un abandono, de un hombre que recuerda a su amada como una sombra porque la amada lo ha dejado por otro. Por eso ese es el nombre del que le da lugar al No, lo que yo recuerdo de la novela es que más allá del esquema policial, la búsqueda se va como diluyendo en torno a una sombra, ¿no? Prácticamente que la mujer que va buscando. Claro, ahí por supuesto hay una mujer que está buscando, a la cual él conoce, que lo llaman para decirle. Hay un inspector policial inteligente pero con leves visos de corruptela, que se llama Godoy. Lo llama digamos, hagamos este pequeño paréntesis. Si toda la literatura es un tópico, en términos generales venimos hablando desde la epopeya de Gilgamesh para acá de las mismas cosas, amor, lucro y odio, en la novela policial es doble el tópico, porque el lector, que es un lector avesado generalmente, vos no compras una novela policial si no te gusta la novela policial, sabe que hay un detective o un investigador, no tiene por qué ser un detective privado ni un policía, tiene que ser Miss Marple era una investigadora privada, que no era investigadora privada, quiero decir, no cobraba, era una vieja chusma. Tiene que haber un investigador, tiene que por supuesto haber un crimen y tiene que haber una resolución. Porque si no hay una resolución, la cosa se complica. Sí, acá es donde Omar establece, yo creo, que en dos lados establece una cierta novedad. Una es en la resolución, y otra es, no la voy a contar porque es una novela que se puede conseguir aún, es una novela que está editada en Alfaguara en el 98, cuando todavía las editoriales ponían la cantidad de ejemplares que se editaban. Tiene el otro asunto que me parece importante que tiene es el tratamiento. Es una novela profundamente evocativa, porque Ocampo es un detective extraño. Es un hombre que uno se va enterando en la novela, por cuentagotas, que ha tenido un pasado policial, que fue policía y que se retiró decepcionado, de ahí Godoy, que lo conoce, y de alguna manera es condescendiente con él. Pero también tiene una cosa como ingenua, vive todo el tiempo citando un manual, un supuesto manual de buen detective, que él ha leído con fruición, y por el cual se ha recibido de detective.
Entonces es como Detective Jack, una cosa así, ¿no? Que estaba en la guía de teléfono de cursos en Uruguay. por correspondencia, Una junto cosa así. con Charles Atlas. Claro, exactamente, exactamente. Deje de ser un alfeñique de 44 kilos, ¿no? Transfórmese en el terror de las playas. Claro. Bueno, esto es lo mismo, es decir, ¿cómo puede ser, si no paródica, una investigación privada de un individuo que aparte no solo dirige esa investigación, sino tú recordás que él lleva adelante otras investigaciones que va desdoblando en la novela, hasta que en un momento parece perder enjundia por la investigación central, que es la desaparición de esta española de clase alta que viene a encontrarse aquí con Karel, un novio holandés, también de clase alta, medio hipitos, todos ellos, estamos hablando de los años 70, ¿no? 72. Hasta que luego aparece una hermana, donde ahí volvemos a ver a Raymond Chandler, y el tema del doble, medio hipitos, todos ellos, estamos hablando de los años 70, ¿no? 72. Hasta que luego aparece una hermana, donde ahí volvemos a ver a Raymond Chandler. Y el tema del doble, exactamente, y él, por supuesto, Campos se enamora de la hermana, en una escena que yo tuve el placer, yo conocí a Omar Prego por esta novela, porque yo trabajaba en esos años en El Observador en un suplemento que se llamaba Culturas, y me la habían dado para reseñar, y me sorprendió, porque yo conocía al Omar Prego del anterior, digamos, el periodista. A ver, hay 2 o 3 obras que habría que recordar de él y que todavía se consiguen y se pueden leer. Hay un reportaje exhaustivísimo a Cortázar, que es realmente una maravilla. Sí, brutal. La fascinación de las palabras es un libro brutal. Es un excelente reportaje a Cortázar. Yo creo que es taxativo. Él fue muy amigo de Cortázar, lo conoció muy bien. Después tiene una serie de ensayos sobre Onetti, uno de ellos, el último, publicado en el 2010 o 2011, en colaboración con su esposa. Y tiene una especie de biografía o algo así. Mirada sobre Onetti, exacto. Es excelente. Esa digamos, tiene tiene la novela de Elmira también. También sobre Delmira Agustini, en otro que tiene una hermosísima tapa con una de las fotografiada una de las muñecas de Delmira que están en la Biblioteca Nacional. Hace poco Gerardo Ciencio me decía que para él, que ha leído todo sobre Delmira, la biblioteca de Delmira, él decía que rescataba que ese era el libro el que le parecía. Es un gran libro. Sí, y es un gran libro de una visión. Este es un libro de un prosista, un ensayista, que conoce mucho de poesía. Este es un libro repleto de citas poéticas. Omar Prego era un gran lector de poesía, sin duda, se nota en el libro, y se notan, y aquí está el otro asunto, en el tratamiento, donde hay un énfasis poético maravilloso, momentos de una gran de una gran nostalgia, de una gran añoranza. Álvaro, te tengo que me están haciendo señas, acá nos pasamos 2 minutos. Yo no veo a nadie que te esté haciendo señas. Simplemente, amigos, decirle que esto que están escuchando de Álvaro simplemente es un anticipo de lo que pueden oír mañana si van al Mercado de la Abundancia, ahí en la Casa de los Escritores, primer piso, va a estar Álvaro Ojeda hablando de Omar Prego Gadea, también va a estar Dina Díaz, va a estar Hugo Berbejillo, va a estar Alicia Torres y va a estar Omar Maceo, que es el que está coordinando todo este recuerdo a un escritor que se nos fue ahora en enero de este año, ¿no? Te mando un abrazo grande y a vos, Pablo, igualmente. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar, mañana a partir de las 20 horas, que lo pasen muy bien.